Hola, bendiciones. Muy buenas noches, Señor Jesús, y muy buenas noches para todos y cada uno de nuestros amados oyentes que se conectan a estos devocionales. Estamos tratando una serie acerca de la oración, un tema de vital importancia. Y en esta noche tenemos esta pregunta que dice, ¿cómo orar eficazmente? ¿Cómo podemos orar con diligencia, asertivamente, sin fallar en el blanco, sin errar en el blanco? Bueno, hemos escuchado frases muy alusivas a la oración como la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo. La oración es poderosa, la oración mueve las montañas. Hemos escuchado como la oración del justo puede mucho. Y realmente así es. La oración, el propósito de la oración es que ésta produzca el efecto esperado. Es que cuando oremos podamos alcanzar el objetivo deseado. Cuando oramos, necesitamos recibir esa respuesta. La oración es eficaz, es aquella que conquista, es aquella que gobierna, es aquella que alcanza, que recibe esa respuesta de Dios. Por eso es muy importante orar con eficacia, orar entendiendo el propósito de la oración, orar entendiendo el sentido de la oración, porque no se trata de orar por orar, no se trata de repetir vanas palabras, no se trata de orar por un mandamiento impuesto allí, como una carga, digamos como por cumplir un ritual, como por llenar un punto vacío, como porque haga parte de nuestra vida cristiana, de pronto es porque estamos asistiendo a la iglesia, como algo impuesto. Realmente no se trata de esto. Cuando hay personas que oran así obligadamente, pues estas personas, ellas mismas se están torturando porque el tiempo se les hace largo, porque el tiempo se les hace tedioso, aburrido. Y entonces son aquellas personas que miran el reloj para ver si ya el tiempo ha pasado, para ver si ya cumplieron con ese tiempo estipulado. Pero resulta que las agujas del reloj se quedan como quietas, como estancadas. Y entonces, mejor dicho, se vuelve una rutina, hasta ni saben qué decir. No saben qué decir, no saben ni cómo expresarse. Y entonces se vuelve algo tremendo, terrible. Y yo sé que no es el deseo de Dios que esto suceda. Por el contrario, usted y yo podemos disfrutar de la oración. Usted y yo podemos disfrutar de este gran privilegio que es orar. Y no solamente disfrutarlo, sino que esto se vuelva nuestro mayor deleite. ¿Usted se ha preguntado las grandes cosas que puede conquistar a través de la oración? Bueno, son millares y millares de cosas que podemos recibir a través de la oración. Podemos recibir paz, gozo, alegría. Y muchas veces oramos, por ejemplo, por un enfermo, para que Dios le sane, para que Dios le restaure la salud. Y posiblemente, quizás, es un quizás, que no vemos la respuesta allí inmediata. Quizás no lo vemos levantarse allí de su cama inmediatamente, instantáneamente. Pero recibimos una respuesta de parte de Dios y que viene del Espíritu Santo, trayendo al corazón de las personas paz, salud emocional, salud mental, alegría, nuevas fuerzas, liberación. Así es la oración. La oración eficaz siempre traerá una respuesta. Siempre traerá una solución cuando oras por tu economía y quizás por el empleo, para que Dios te dé un empleo. Pero resulta de que ahí en el momento que estás orando quizás no lo viste, pero has recibido fuerzas del Espíritu Santo, recibiste el vigor, la valentía, el arrojo que necesitas para recibir ese empleo que tú quieres. Así es la oración. La oración no solamente mueve esas grandes montañas, no solamente atrae esos grandes milagros de los cuales nos enamoramos, sino que la oración también nos prepara para la acción, nos prepara para la ejecución de los propósitos de Dios. Notemos lo importante. La oración es como
Es como cuando plantamos una matica de tomates y entonces la abonamos y la limpiamos, la cuidamos de las plagas, que no venga por ahí una vaquita y se coma esa matica. No, la cuidamos, le echamos agüita y estamos allí perseverantes esperando a que nos dé el fruto para poder disfrutar de ese fruto, comer esos tomates rojitos en una ensalada bien rica. Y si son naranjas las que hemos sembrado, bueno, entonces las naranjas, y si son las uvas, entonces las uvas, pero necesitamos alimentar esa plantita y recibir esa bendición. La oración también podemos compararla como la llave asertiva que abrirá la puerta. Cuando tú sales a trabajar, vamos a hacer esta comparación. Cuando sales a trabajar, dejas tu casa bajo seguridad, bajo cerrojo, echas candado y te guardas las llaves. Y bueno, en la noche llegas para descansar, para reposar y te encuentras que en tu mano tienes un llavero, valga la redundancia, con muchas llaves. Y es allí donde tienes las llaves, digamos, del auto, las llaves de la oficina, las llaves de tu caja fuerte, muchas otras llaves. Pero para poder entrar a tu casa, tú necesitas la llave correcta. Y así sucede en el mundo espiritual, así sucede con la oración. La oración eficaz es la oración correcta, es la oración que abrirá, la oración exacta, la oración indicada, que abrirá la puerta y te llevará al reposo de Dios, te llevará a la bendición de Dios. Así es la oración eficaz. Vamos a leer una palabra en Juan 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Podemos ver aquí la gran bondad del Señor. Podemos ver la generosidad del Señor Jesús cuando dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Con el nombre de Jesús tenemos allí, mejor dicho, una chequera en blanco para pedir todo lo que querramos y lo podemos recibir en el nombre de Jesús. Pero es muy importante dos cosas. Primero que todo, que cuando pidamos al Señor, pidamos bien, pidamos en su voluntad, pidamos en su consejo, dentro de su propósito. El Señor también decía, vosotros pedís, no recibís porque no pedís, y si pedís, pedís mal. Entonces, son muchas cosas que vamos a ir mirando a medida que vamos a ir desarrollando este tema importante de la oración. Pero lo importante aquí es que cuando vamos al Padre, cuando oramos al Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra y el universo, nuestro Dios, nuestro Abba, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesús, Él es nuestro intercesor por excelencia. Él es nuestro mediador. Él es nuestro puente, nuestro canal. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no debemos quitar al Señor Jesús de en medio de nuestras oraciones. Por el contrario, el nombre del Señor Jesús es muy poderoso, potencializa nuestras oraciones cuando clamamos a Dios. Luego lo que debemos hacer, y que es muy importante para nuestras oraciones y nuestras peticiones, es hacer una lista de nuestras peticiones y necesidades y decírselas al Señor. En San Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Note qué preciosa palabra encontramos aquí. El de pedir, el de buscar, el de hallaréis, sí, tocar a la puerta. Entonces, para esto es muy importante expresar nuestras peticiones específicamente. Específicamente tiene que ver con decirle a Dios acerca del tamaño de lo que queremos, la textura, el color, la forma exacta. Si se trata de dinero, entonces la cantidad exacta que necesitamos, Señor, para pagar el arriendo, para pagar esto, Señor, para suplir esta necesidad. Si se trata de conseguir una esposa, bueno,
Entonces los hombres van a pedir así: Señor, yo quiero una mujer que tenga estas habilidades, estos talentos, Señor, de piel morena, porque las pieles morenas son hermosas, que sea de ojos lindos, que sea alta. Bueno, como esa persona quiera. Señor, los que quieren estudiar, Señor, yo quiero estudiar, pero ¿qué quieres estudiar? Son cosas, son detalles que aunque Dios los conoce y Dios los sabe, Dios quiere que tú seas específico. Señor, yo quiero formarme en psicología, en arquitectura, en derecho, en medicina o en artes. Señor, yo quiero ir a la universidad. Bueno, pero ¿qué universidad? Señor, esta universidad, ayúdame, Señor. Para las personas que queremos una casa, que soñamos con una casa propia, bueno, Señor, ayúdame a trabajar, ayúdame a ahorrar, a conseguir esta casa. Señor, dame salud en el nombre de Jesús, dame salud. En el nombre de Jesús, dame sabiduría para obtenerla. Señor, yo quiero una casa de 2 pisos, que tenga chimenea, que tenga un jardín, un patio hermoso, una cocina especial. Bueno, usted necesita ser específico con sus oraciones. Es más, yo le invito a que usted escriba sus oraciones en un cuaderno. Tome apuntes, escríbalas en un cuaderno y coloque ahí la fecha en la que usted escribió y coloque la fecha en que usted va a recibir esa respuesta. Amén. También necesitamos orar con insistencia, necesitamos orar con persistencia, no rendirnos, no baje sus brazos, no paralice sus rodillas. Yo le invito a que usted siga constantemente orando por aquello que tanto le ha pedido al Señor, porque así es que recibiremos las respuestas de Dios. A veces debemos entender algo, y es que a veces hay oraciones que son rápidas, que traerán respuestas prontas, que traerán respuestas rápidas, pero habrán otras oraciones que se tardarán un poco más en ser respondidas, perdónenme la palabra, en dar respuesta. Habrán oraciones que necesitamos hacerlas durante días, durante meses, durante años, pero no por eso debemos rendirnos, no por eso debemos colgar los guantes, bajar la toalla, no, sino seguir insistiendo, seguir golpeando, seguir luchando. Seguir insistiendo allí. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo. Esto sí me cautivó el corazón. Esto es con esta palabra usted debe presentarse delante de Dios y orarla. Usted debe orar también a través de la palabra. Mire, Dios nos ha dado tantas promesas. La Biblia dice, en la Biblia hay más de 5,000 promesas para nosotros, para su pueblo. Usted necesita orarlas, mencionarlas, meditarlas, aprendérselas de memoria y decírselas: Señor, en tu palabra dice, la cita bíblica dice que tal y tal cosa. Señor, en tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, en tu palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, todas esas son cosas que necesitamos nosotros aprender para que nuestra oración sea muy eficaz y podamos recibir esa respuesta. Y tercero, por último, necesitamos examinarnos. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, mire lo importante, y es que necesitamos examinarnos, necesitamos echar una mirada hacia adentro en nuestro corazón y mirar qué pueda estar pasando, qué pueda estar estorbando nuestra oración, qué es lo que está impidiendo que nuestra oración llegue hasta los cielos, a donde está el Padre Celestial. ¿Acaso será iniquidad? ¿Será pecado? ¿Será resentimiento, deudas, falta de perdón? Son muchas cosas las que pueden detener que las oraciones sean contestadas, se materialicen, se hagan realidad en nuestras vidas. Recuerda algo muy importante, y es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo dice Primera de Juan 1:9, lo dice Primera de Juan 3:20, Primera de Timoteo 2:8, Santiago 1:7, Proverbios
Dice también que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si has pecado, si hay un pecado oculto en tu corazón, es tiempo de examinarnos y confesarnos y apartarnos para que esto no se vuelva un obstáculo, un estorbo para recibir las bendiciones y las respuestas de Dios. Por ejemplo, peleas con el cónyuge. Las peleas con el cónyuge pueden hacer que nuestras oraciones sean estorbadas con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recordemos, amados amigos, que nuestra oración es una ofrenda agradable delante de Dios, que cuando oramos estamos haciendo brotar de nuestro corazón un perfume grato. Orar es como vaciar ese perfume de alabastro. ¿Se acuerdan de aquella mujer que llegó y quebró ese perfume a los pies del Señor? Bueno, esa es nuestra adoración. Esa es nuestra oración. Es como perfume que sube delante del Señor, que sube hasta donde está Él. Pero si tenemos una deuda con alguien, si no nos hemos dado cuenta, si hay algo allí, una ofensa, no sé, algo que tenemos entre ojos, debemos resolverlo para que nuestra oración suba a donde está Dios. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo orar eficazmente? ¿Cómo podemos orar eficazmente? Entonces, número 1, que es muy importante, debemos pedir en el nombre de Jesús. Debemos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Lo segundo es que debemos hacer una lista de nuestras peticiones, de lo que necesitamos específicamente. Y lo tercero, examinarnos. ¿Qué puede estar interrumpiendo esa relación con Dios? ¿Qué puede estar obstaculizando esa relación con nuestro Padre Celestial? Recuerda también que es muy importante acercarse a Dios con fe, creyendo que le hay. La Biblia dice en Hebreos 11, creo que es 11:6, así tú puedes, me corriges, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En esta noche quiero invitarte a que oremos y le digamos al Señor, gracias Dios. Gracias, Señor. Gracias porque me das vida, me das fuerzas. Gracias por la oración, porque la oración es un bendito privilegio, porque a través de la oración yo puedo acortar las distancias. La oración es tan hermosa que en menos de unos segundos, de milésimas de segundos, yo puedo ir a ti. Puedo tocar el cielo con mis manos. Puedo tocar tu trono con mis labios. Señor, a través de la oración yo puedo estar en tu presencia, Señor. Yo puedo recibir de ti, Señor, descansar, descargarme en ti. Señor, te doy gracias por este día que ya ha pasado. Y te doy gracias por esta noche que ha llegado, Señor, por el descanso. Y te doy gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Mi vida, mi salud, mis fuerzas, Señor, mi familia, todo lo que soy está en tu control. Y tú estás conmigo, Señor, y tú te encargarás porque yo confío en ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Ayúdame a orar, ayúdame a disfrutar de la oración. Ayúdanos, Señor, cada día a fortalecernos en la oración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que tengas una feliz noche, Dios te bendiga, que mañana amanezcas renovadito, bendecido y prosperado. Un abrazo gigante.